En el video anterior estuvimos estudiando cómo aplicar el método analítico a una sumatoria o una resta de vectores. Ahora lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio donde nos pidan obtener la resultante de la siguiente sumatoria. Hagamos de cuenta que nos piden obtener la resultante de sumar el vector A más el vector B más el vector C. Cuando a mí me dan una sumatoria, tengo que ser consciente de que esta sumatoria tengo que generarla tanto en el eje X del eje cartesiano y en el eje Y. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir calcular las componentes del vector resultante y a través de Pitágoras poder calcular su módulo y además poder calcular la dirección que tiene. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios existen dos formas, que ahora vamos a empezar con el primer caso, que es tomando los ángulos, ¿sí?, que ya nos da el ejercicio. Pero hay que tener en cuenta que cuando estos ángulos que nos dan ya en un ejercicio y son los ángulos tomados con el eje X, hay que tener en cuenta que a la hora de descomponer el vector tenemos que darle el sentido gráficamente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vamos a las sumatorias en el eje X, conocemos que el vector A va a tener una componente en el eje X, que si la dibujamos, esa componente va a estar de la siguiente manera, lo cual lo vamos a llamar AX. ¿A qué me refiero a darle el sentido gráficamente? Que por ejemplo la componente del vector A en el eje X es positiva porque su sentido está orientado hacia donde hemos considerado el eje X positivo. Entonces, en la sumatoria tendríamos AX positivo. El vector B no tiene componente en el eje Y, solamente tiene componente en el eje de las X, y si observamos su sentido, está orientado hacia lo que consideramos el eje de las X negativas. Entonces tengo que colocarlo como negativo. Menos BX. Y ahora con el vector C, si nosotros calculamos su componente en el eje de las X, observamos que esta componente tendría el sentido orientado también hacia las X negativas. Entonces, en la sumatoria tendríamos que colocarlo como una resta. Menos C en X. Reemplazando por la trigonometría estudiada en los videos anteriores, sabemos que si el ángulo es tomado con el eje de las X, para descomponer un vector en el eje X utilizamos coseno. Entonces nos va a quedar A por el coseno de 60 menos B, que sería por el coseno de 0, porque está formando un ángulo de 0 grados con el eje de las X, menos C por el coseno de 76. Entonces, reemplazando con valores, tendríamos 30 por el coseno de 60 menos 5 menos 20 por el coseno de 76, obteniendo un valor de 5,2. Ahora, si realizamos la sumatoria en el eje de las Y, tendríamos lo siguiente. Sumatoria en el eje Y. Si observamos la descomposición del vector A en el eje Y, sería el siguiente. Y este vector, si lo movemos bien, su sentido
está orientado hacia lo que consideramos las y positivas. Entonces este vector, o sea, esta componente del vector en el eje y sería positivo. A, y. El vector b no tiene componente en el eje de las y, entonces no ponemos nada. Pero el vector c sí tiene componente en el eje y su componente sería la siguiente, con su sentido orientado hacia las y negativas. Entonces en la sumatoria lo tengo que considerar como algo negativo. Entonces tendríamos menos c en y. Reemplazando con los valores tendríamos 30 por el seno de 60. Recordar que, vuelvo a repetir, que si el ángulo era tomado con el eje de las x, para descomponer tal vector era en x por coseno y en el eje y por seno. Menos 20 por el seno de 76. Obteniendo un valor en el eje y de 6,6, redondeándolo. Entonces ya obtuvimos los valores de las componentes del vector resultante. Para poder calcular su ángulo, podemos dibujar un eje cartesiano, no a escala, simplemente esto nos sirve para indicar dónde estaría la resultante. Si obtuvimos los valores de las componentes, las dos positivas, significa que el vector resultante va a estar en el primer cuadrante. Entonces vamos a tener la componente en el eje x, la componente en el eje y, obteniendo la resultante del origen del primero al sentido del segundo. Y si observamos, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular el módulo del vector resultante, usaríamos Pitágoras. Entonces, R sería igual a 5,2 al cuadrado más 6,6 al cuadrado, obteniendo una resultante de 8,4. Antes de resolver de la otra manera, le vamos a dar cierre a este ejercicio obteniendo el ángulo que tendría la resultante con el eje de las x positivas. Si observamos, como habíamos hablado en la trigonometría explicada en los videos anteriores, x está funcionando como un cateto adyacente y y está funcionando como un cateto opuesto. Entonces el ángulo lo voy a poder obtener por tangente igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso sería el valor de y sobre el valor de x. La tangente la despejamos como tangente a la menos 1 de el cateto opuesto. Habíamos obtenido 6,6 sobre 5,2. Recordar que los valores que hemos calculado están redondeados, obteniendo un ángulo de 51,76. Y este sería el ejercicio.